Entonces, al proceso de la traducción nosotros los vamos a dividir en etapas, ¿ya? Para que se nos haga un poquito más fácil entender. Esta parte es importante, ya la habíamos mencionado. Entonces, miren, aquí yo les coloqué un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de codificación de un péptido en 6 aminoácidos. Entonces, en este caso, este ya sería el resultado, ¿no? El resultado de la traducción. Entonces, bueno, les voy a explicar esta parte. Desactive su micrófono. Entonces, chicos, miren, ¿no es cierto? Este es el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no es cierto? Aquí encontramos a los codones, ¿ya? Y como resultado, ¿no es cierto? Aquí tenemos, en este caso, la formación de la proteína, ya sería en este caso. Entonces, ustedes pueden ver la relación, ¿no? La relación entre el ARN mensajero y la síntesis de proteínas, ¿ya? En este ejemplo. Entonces voy a proceder a explicarles, ¿no? Cómo vamos a llegar a la formación de las proteínas. Ya, pero vamos a partir, ¿no es cierto?, del ARN mensajero. Ya, como les había mencionado, ¿no es cierto?, las estructuras que intervienen en la síntesis de proteínas son los ribosomas, ¿no? Los ribosomas básicamente se encargan de sintetizar las proteínas. Y esa es la función de los ribosomas, la síntesis de proteínas. Ya, entonces miren, aquí podemos observar la estructura, ¿no? La estructura de un ribosoma. Un ribosoma está estructurado por estas dos partes. Una subunidad menor y una subunidad mayor, ¿ya? Dentro del ribosoma podemos encontrar ciertos sitios, ¿no? Bueno, eso depende del texto. Hay textos en el cual nos menciona 3 sitios y otros textos solo 2 sitios. Ya, pero en esta gráfica yo encontré que nos describen 3 sitios, ¿ya? Entonces encontramos, miren, encontramos al sitio E, ¿cierto? El sitio P y el sitio A. Ya, en un ribosoma, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes pueden observar el ribosoma y está conformado por diferentes sitios, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la importancia de estos sitios. Entonces ahí está el ribosoma, ¿no es cierto? Y entonces no se olviden, el ribosoma está conformado por 2 subunidades, ¿no? La subunidad menor y la subunidad mayor. De igual forma encontramos sitios, ¿no? El E, el P y el A. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? Otra estructura que interviene en el proceso de la traducción del ARN es el ARN de transferencia, ¿no? El ARN de transferencia. Ya, entonces miren, esta es la estructura, ¿no? Esta es la estructura del ARN de transferencia, ¿ya? Aquí, esta parte es importante, miren, el anticodón, ¿no? El anticodón es básicamente complementario al codón del ARN mensajero. Ya vamos a ver por qué son complementarios, ¿ya? Pero esta parte también es importante, el anticodón. Ya, bueno, aquí encontramos otras estructuras, ¿no? Conocida como la ASA-D, la ASA-T y el anticodón. Aquí encontramos una terminación, ¿no? Una terminación, en este caso, constituida por estos 3 nucleótidos. Citosina, citosina, adenina, ¿ya? Esta terminación de aceptación se la conoce, terminación de aceptación. Ya les voy a explicar por qué se lo llama así. Bueno, a esta estructura se la relaciona básicamente como un trébol, ¿no? Como un trébol de 4 hojas, perdón, de 4 hojas, dice la teoría. ¿Ya? Se la relaciona como un trébol de 4 hojas. ¿Ya? Entonces, miren lo que le ocurre a este ARN de transferencia. En su molécula tridimensional, ustedes pueden observar que se pliega, ¿no? Se pliega y adquiere la forma de una L. Entonces pueden observar, ¿no es cierto?, lo que le ha ocurrido a este ARN de transferencia, cómo se pliega, ¿no? Cómo se pliega y adquiere esta forma, ¿no? La forma de una L. Entonces, miren, aquí encontramos de igual forma, ¿no? El anticodón y el
en este caso, el extremo de aceptación. Ya que ustedes pueden observar, ¿no es cierto? En este caso, el ARN de transferencia en una gráfica 3D. Ya. ¿Cuántos ARNs de transferencia existen en este caso? Existen 20. Ya, ¿por qué serán 20 en este caso 20 ARN de transferencias diferentes? Porque recuerden que tenemos 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, cada uno de estos ARN de transferencia son específicos. Ya van a codificar, ¿no? Van a codificar para un aminoácido específico. Entonces, tenemos 20 ARN de transferencias. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran estos ARN de transferencias? En el citoplasma, ¿no? Ahí se encuentran, en este caso, distribuidos o los podemos encontrar ahí. Ya, miren lo que ocurre. Miren lo que realiza en este caso el ARN de transferencia, ¿no? De aquí viene su nombre, ¿no es cierto? Transferencia, es decir, transferir, ¿no? O mejor dicho, llevar. Lo que hace el ARN de transferencia es esto, miren, ¿no es cierto? Como se encuentra en el citoplasma, lo que hace es recoger, ¿no? Recoge al aminoácido. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ya hablamos de aminoácidos, miren. Miren cómo el aminoácido, ¿no es cierto? Se une al ARN de transferencia. En esta parte encontramos, ¿no es cierto?, el anticodón. Vean cómo se da una unión, ¿no? Entre el ARN de transferencia y el aminoácido. Entonces, ¿no es cierto? Vean cómo el ARN va llevando, ¿no? Va selecciona el aminoácido específico y lo va llevando, ¿no? Va a ir llevando. Ya, esa es la función del ARN de transferencia. Selecciona el aminoácido para posteriormente lo va llevando, ¿ya? Entonces, miren, así se da el proceso de la traducción del ARN mensajero. Vamos a dividirlos en etapas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se da este proceso. Ya, primera etapa, la iniciación. Ya, ¿qué ocurre en la etapa de iniciación? Ocurre lo siguiente, ¿no? Observe cómo la subunidad menor, ¿no? Del ribosoma se une, ¿no es cierto? Se une en este caso al ARN mensajero. Y vean cómo se sitúan, ¿no? Cómo se sitúan, en este caso, en una posición específica. Ya, aquí nosotros encontramos al codón de iniciación, ¿no? Este es el primer codón, el codón de iniciación. Vean cómo se sitúa en el sitio P del ribosoma menor, perdón, de la subunidad menor. Y entonces observe cómo se sitúa, ¿no? Busca en este caso, en la molécula del ARN mensajero, este sitio específico, ¿no? El codón de iniciación. Y en esta parte podemos observar el complejo, ¿no? Aquí pueden observar este complejo. Observa el complejo, ¿no es cierto? Aquí está el ARN de transferencia. No sé quién está activando el micrófono. Ya, entonces miren, como les había comentado, ¿no es cierto? El anticodón es complementario, ¿no? Es complementario al codón, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto? El ARN de transferencia, ¿no es cierto? En forma de L. Y como les había comentado, el ARN de transferencia lleva, ¿no? Lleva los aminoácidos. Ya miren, aquí está el primer aminoácido, ¿no? La metionina. Ya, la metionina es el primer aminoácido que se sintetiza, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? La etapa de iniciación. Entonces, miren lo que ocurre. Se sitúa, ¿no es cierto?, la subunidad menor del ribosoma y busca, ¿no? Busca el codón de iniciación. Y vean cómo viene, ¿no? Cómo viene el ARN de transferencia. Y se complementa, ¿no? Se complementa el anticodón con el codón. Y miren cómo lleva, ¿no es cierto? Cómo va llevando, en este caso, a la metionina, el primer aminoácido. ¿Ya? La siguiente gráfica me indica lo siguiente. Miren cómo llega, ¿no? Cómo llega nuevamente. Bueno, en este caso ya se ha posesionado, ¿no es cierto? La subunidad mayor. Miren cómo se conforma este complejo, ¿no? Cómo se forma ya en sí el ribosoma. Y entonces, miren, ya encontramos en esta parte la subunidad menor y la subunidad mayor. ¿Ya? ¿Qué más podemos observar en esta gráfica, no es cierto? Que se han integrado, ¿no? Miren cómo se han integrado en este caso el ARN de transferencia.
¿ya? ¿No es cierto? El primero se sitúa en el sitio P, llevando, ¿no? A la metionina. Y el segundo, miren cómo se sitúa, ¿no? En el sitio A. Observe cómo el segundo ARN de transferencia, ¿no es cierto? Se sitúa en el sitio A, llevando al segundo aminoácido, ¿no? A la glicina. Ya, a esta etapa la conocemos como la etapa de elongación, ¿no? Ya, observe lo que va a ocurrir. Miren cómo recorre, ¿no? Cómo recorre el ribosoma y empieza a sintetizar las proteínas, ¿ya? En este caso, miren acá, ¿no es cierto? Cómo se unió, ¿no? Cómo se dio esta unión de los aminoácidos. Observe aquí, ¿no es cierto? Observe cómo metionina y glicina se unen, ¿no? Y el ARN de transferencia, en este caso ya no tiene, ¿no es cierto?, el aminoácido que en este caso vino llevando del citoplasma, ¿ya? Observe lo que ocurre en la siguiente etapa. Ya, bueno, esta parte tengo que explicarles, ¿no? Cómo se da la unión de aminoácidos. Entonces, cuando se unen los aminoácidos, ¿no es cierto? Se une, bueno, en esta parte un grupo OH del primer aminoácido en este caso, un hidrógeno, ¿no? ¿Para qué? Para formar una molécula de agua. Ya, cuando se da la unión de aminoácidos, se forma esto, miren, un dipéptido, ¿no? Se forma un dipéptido, ¿ya? Y el enlace que se forma se conoce como enlace peptídico. Y ahí se da la formación del enlace peptídico. Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, ¿ya? Entre esta, ¿no es cierto? Entre estos dos aminoácidos, aquí ustedes pueden observar que se ha formado un enlace, ¿no? Este enlace se llama enlace peptídico. Entonces, un enlace peptídico es el resultado, ¿no es cierto?, de la unión de dos aminoácidos. Enlace peptídico, ¿ya? Y miren lo que ocurre, ¿no es cierto? Observe lo que ocurre en el sitio P. El ARN de transferencia abandona, ¿no? Abandona el sitio P. Ya miren cómo abandona, ¿no es cierto?, el sitio P del ribosoma, ¿ya? Y sigue el proceso, ¿no? Miren cómo continúa el proceso. Miren lo que ocurrió, ¿no es cierto? Este ARN de transferencia, ¿no es cierto?, que se encontraba en el sitio A, ahora se encuentra en el sitio P. Y ocurre el mismo proceso, ¿no? Observen lo que ocurre. Viene otro ARN de transferencia, ¿no es cierto? En este caso, este ARN de transferencia lleva este aminoácido, la cisteína, ¿no es cierto? Y de nuevo, ¿no es cierto?, se da el mismo proceso. Observen que se da el mismo proceso. ¿Ya? Observen, ¿no es cierto?, cómo se unió, ¿no? Se unió la cisteína, en este caso, al dipéptido. De igual forma, ¿no? A través de un enlace peptídico. Y ocurre nuevamente el proceso, ¿no? Miren cómo se libera en este caso, el ARN de transferencia que se encuentra en el sitio P. ¿Ya? Si observaron, ¿no es cierto? Se liberó. Ahora, ¿no es cierto? Recorre, ¿no? El ARN de transferencia que se encontraba en el sitio A, recorre al sitio P y ocurre el mismo proceso, ¿no es cierto? Nuevamente viene otro ARN de transferencia con otro aminoácido. ¿Ya? Viene en este caso leucina, miren. Viene al sitio A, ¿no? ¿Ya? ¿Qué se da aquí en esta parte, no es cierto? Se da la unión, ¿no? De este aminoácido con la cadena a través de enlaces peptídicos. Miren, ¿no es cierto? Ya como en este caso el ARN de transferencia abandona, ¿no? Abandona el sitio P. Miren otra vez, ¿no? Miren cómo viene arginina nuevamente al sitio A y se une, ¿no? Y se une en este caso, a la cadena. Ya. Aquí miren, chicos, aquí ocurre este proceso, ¿no? Este es un codón de terminación. Este codón de terminación me indica, ¿no? Me indica que la síntesis de proteínas termina ahí. Ya, en este caso no viene ningún ARN de transferencia. Lo que ocurre
es lo siguiente. En este espacio se sitúa un factor de terminación, ¿ya? Se sitúa un factor de terminación y lo que ocurre posteriormente es esto, miren. Miren lo que ocurrió. Se libera, ¿no? Se liberó, en este caso podríamos decir que se separó todo el complejo, ¿no? Se separó todo el complejo. Entonces, miren, ustedes pueden observar lo siguiente, ¿no? Encontramos el ARN mensajero, ¿no es cierto? Podemos observar cómo se liberó, ¿no? Cómo se liberó en este caso el ribosoma, las partes del ribosoma. La subunidad menor, la subunidad mayor. Observe cómo se liberó el ARN de transferencia, ¿no? Y el resultado de esta liberación es la síntesis de proteínas. Miren, entonces aquí está la proteína, ¿no? Bueno, en este caso esta proteína está formada por los siguientes aminoácidos, ¿no es cierto? Arginina, leucina, cisteína, glicina y metionina, ¿ya? Esas son las etapas, ¿no? Esas son las etapas del proceso de la traducción, ¿ya? Entonces, y por último les coloqué aquí una diapositiva en la cual nosotros podemos observar, ¿no? De una forma más rápida cómo se da este proceso. Entonces, miren, ya, etapa de iniciación. ¿Qué ocurría en la etapa de iniciación? ¿No es cierto? Se forma el complejo, ¿no? Miren, aquí encontramos el ARN mensajero, el ribosoma y cómo ya va codificando, ¿no? Entonces, miren cómo va avanzando. Avanza, 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 ¿no es cierto? Sigue traduciendo. El ribosoma sigue traduciendo, ¿no es cierto? Etapa de elongación, cómo sigue traduciendo, ¿no? Y por último tenemos la etapa de terminación o de finalización, ¿no es cierto? ¿Ya? La liberación, ¿no? De todas las partes del complejo, ¿ya? Ya. Es así como se da la síntesis de proteínas, ¿no? Cómo se sintetizan las proteínas. Ya, hasta ahí no sé si tenemos alguna pregunta. ¿No tenemos preguntas? Entonces, les voy a proyectar este video y al final les voy a realizar preguntas en base a la clase y al video. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. Y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código en el ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3 y a medida que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente.
Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. Ya, listo chicos, entonces, ahí ustedes pudieron observar, ¿no? En este video nos indica, ¿no? Cómo se dan sí la síntesis de proteínas. Entonces, vamos con preguntas, a ver. ¿Cuál será el resultado de en este caso, de la traducción del ARN mensajero? ¿Cuál es el resultado? El resultado final. La proteína. Muy bien, ¿no es cierto? La síntesis de proteínas, la elaboración de proteínas. Segunda pregunta. A ver, vamos con señorita Maigua. ¿Cómo está conformado una proteína? ¿O de qué estructuras está conformada las proteínas? Ya, si no responde, tiene falta, porque no está ni siquiera activado su cámara. ¿Quién le quiere ayudar a Daniela? No es de ribosomas, dicen. De aminoácidos, ¿no? Recuerden que ustedes pudieron observar, ¿no es cierto?, cómo el ARN de transferencia llevaba, ¿no es cierto? Llevaba los aminoácidos y los iba uniendo, ¿no? Entonces, uniones de aminoácidos forman, en este caso, proteínas. Ya, ¿cuál es la función, en este caso, del ARN de transferencia? Vivian, ¿qué función tenían los ARN de transferencia en la traducción? Formar la proteína. Bueno, al Llevar final se los formaba la aminoácidos, ¿no? Lleva los aminoácidos y en el ribosoma, ¿no es cierto?, va sintetizando en este caso, la proteína. Handel, ¿cuál será la función del ribosoma? Active su micrófono, Handel. No entendí. ¿Cuál será la función del ribosoma? Usted puede observar hasta en el video, ¿no? Pero es que se me salió, a mí se me salió de la clase. ¿Ya quién ayuda a Handel? No pude. ¿Cuál será la Dice, función? Sintetizar la proteína. Ya sintetizar la proteína, muy bien. ¿Cuál será la función en este caso, del ARN mensajero? Damaris. Señorita Mejía, ¿cuál será la función del ARN mensajero en la traducción del ARN mensajero? Lisa, ¿me puede repetir, por favor? Ya, ¿cuál será la función del ARN mensajero en este proceso de la traducción? Sintetizar proteína. No, recuerden que el ARN mensajero me sirve como un molde, ¿no? Me sirve como un molde para la síntesis de proteínas. Esa es la función del ARN mensajero. Ya, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase. ¿Inquietudes? No, no tienen inquietudes. Así está claro cómo se da el proceso de la síntesis de proteínas, o también conocido como la traducción del ARN mensajero. No, ya entonces al término de la clase les voy a colocar una pequeña evaluación en la plataforma. Eso voy a realizar. Ya, les coloco una evaluación en este caso. Ya chicos, entonces eso sería todo con respecto a la clase de biología del día de hoy. Ya no se olviden de realizar la actividad. Entonces Alejandra después me envía el listado de los chicos que en este caso no activaron sus cámaras